Cosas que eran para mi ganancia ya no valen casi nada, es como nada. Lo mucho que tenía me lo había dado el mundo, qué ilusión, fue como nada. Olvidándome de lo que queda atrás, yo prosigo hacia adelante, demostrándote que he vuelto a la carrera que has planeado para mí. Yo no me voy a rendir jamás, porque Cristo está en mi corazón. Yo no me voy a rendir jamás, porque estás tatuado en mi interior. Olvidándome de lo que queda atrás, yo prosigo hacia adelante, demostrándote que he vuelto a la carrera que has planeado para mí. Bueno, muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga en este día. Bienvenidos a nuestra sesión número 14, hablando acerca del Espíritu Santo. Yo sé que el Señor nos ha enriquecido mucho y nos hemos edificado de una manera muy hermosa y muy gloriosa. Hemos entendido que el Espíritu Santo, más que una fuerza, es una persona. Hemos podido descubrir la manera en la que el Espíritu Santo fue planeado, ¿cierto? Hemos entendido cómo a través de la Biblia vemos cómo los profetas y el apóstol y el siervo Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, y Jesús todo lo que vino a hacer fue para prepararle el camino al Espíritu Santo, amén, para que al final el Espíritu Santo le preparara el camino al Rey de la Gloria, al Padre, al Eterno, al Creador de absolutamente todas las cosas, amén. Ha sido muy lindo todo este viaje, todo este proceso de discipulado. Les confieso que estamos llegando ya casi al final de nuestras sesiones acerca del Espíritu Santo, y estamos orando para que el Señor nos dé la dirección de cuál es el tema a seguir para seguirnos discipulando. Amén. Bueno, nuestro discipulado de hoy es un poco ortodoxo porque tengo un texto acá que quiero leerles y quiero ser fiel a la intención del pastor que escribió esto y que me hizo llegar este material. Quiero ser fiel a la enseñanza, así que hoy vamos a hacer como más o menos hemos hecho todos los martes en nuestro estudio bíblico, que estamos leyendo y tenemos un compartir de ideas. Como esto es un monólogo en donde ustedes están allá escuchándome, hoy no vamos a tener el compartir de ideas, pero sí voy a sembrar algo que quiero decirles conforme al texto que vamos a leer hoy y la porción de la palabra que vamos a estudiar hoy. Y tiene mucho que ver con lo que vimos este domingo acerca de la oración del discípulo, y cuando el Señor hablaba acerca del pecado y el Señor nos ayudaba a desglosar que todos en realidad somos pecadores, porque el pecado tiene diferentes puntos de vista y la manera como Dios ve el pecado. Así que hoy quiero que vayan alistando sus Biblias para ya orar e iniciar, y mientras le damos unos minuticos a las personas que llegan, porque como buen colombiano o la persona que se conecta por otro lado de otros países, otras ciudades, siempre
el ser humano tiene la tendencia a llegar tarde. Bueno, la cita bíblica es Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo del 7 al 11. Amén. Entonces vamos a orar y comenzamos. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nuestras vidas. Gracias, Padre, porque hemos visto tu misericordia en nuestras vidas, en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros ministerios. Gracias, Señor, porque hemos podido volver a fructificar, Señor. Hemos podido volver, Señor, a servirte, Señor, de una manera cercana al Espíritu Santo, de una manera gloriosa, Señor. Te bendecimos en esta noche. Te damos gracias porque eres tú el que pone el querer como el hacer. De que estemos hoy aquí, Señor. No es por nuestra vocación, no es por nuestro anhelo incesante en nuestra carne, Señor, de buscarte, sino es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que pone la convicción, que pone el deseo, que pone el anhelo de estar en tu presencia, de buscar, de inquirir, de edificarnos, Señor. Por eso yo oro por todas las familias que están detrás de esta pantalla, Señor, que están viendo este discipulado en este momento, Señor, y aún por los que vienen en camino y se están conectando, Señor, y por todas las personas de nuestra casa de Sion y los que se conectan, Señor, desde afuera de otros ministerios, Señor, para ser edificados. Hoy yo te pido, Padre, que tú les bendigas con la porción de tu palabra, Señor, con el discipulado, Señor, que tú cortes de mí, Señor, toda emoción, que tú neutralices toda palabra humana, Señor, todo lo que no nazca de ti, toda idea humana, toda idea en mi carne, que tú saques todo lo que impida, Señor, que hoy podamos ser edificados de una manera limpia, de una manera transparente y de una manera, Señor, en la que tú, Espíritu Santo, puedas llevarnos a la sabiduría y puedas darnos, Señor, el entendimiento para esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces vamos a estar leyendo, como les dije al principio, el Evangelio de Juan, capítulo 16, el verso 7 al 11. El tema de hoy es: el Espíritu convence al mundo de su culpa o de su pecado. El Espíritu convence al mundo de su culpa. Entonces leemos, dice así, versículo 7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. 3 cosas importantes. Porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. En cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muy bien. Entonces, vemos aquí que las palabras de Jesús a sus discípulos son fundamentales para nosotros, la iglesia de hoy, para poder entender la obra del Espíritu Santo en el mundo. En los versículos anteriores, Jesús, que los hemos repasado en algunas de nuestras sesiones anteriores, Jesús prometía enviar su Espíritu a sus discípulos para guiarlos, ¿sí? Para guiarlos a la verdad, para poder explotar o magnificar y poder glorificar el ministerio de Cristo, porque Jesús les dijo, vayan y en mi nombre, y los empezó a instruir, ¿cierto? Para poder magnificar la obra
que Cristo hizo durante esos 3 años y piquito de ministerio. Amén. Pero ahora nosotros nos preguntamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que específicamente hace el Espíritu en el mundo? ¿Y cómo vamos a trabajar? Atención, conjuntamente con Él. O sea, cuando vemos este verso que el Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado, bueno, nosotros, ¿qué papel jugamos, cierto, en toda esa grandiosa misión o esa grandiosa obra que el Espíritu Santo tiene y que está haciendo, que le fue encomendada? Aquí es donde quiero leerles el texto que me parece muy acertado y muy lindo. Dice así, a ver, lo encuentro acá, para responder e ir un poco entrando en el tema de hoy. Dice: sin duda, el Espíritu sigue haciendo lo que hizo en el Antiguo Testamento, es decir, dotar individuos de todas las culturas e ideologías con inteligencia y habilidades creativas. Todas las personas son hechas a la imagen y semejanza de Dios, y a cada una de estas personas el Espíritu Santo le muestra su bondad. Nuestro Dios también trabaja por medio de la autoridad y reprime así a los transgresores de la ley mientras sostiene a los que guardan la ley. También sabemos que el Espíritu le da a la gente entendimiento y dice acá, degustación del don celestial, que en mis palabras sería, o en las palabras aquí un poco más explicadas, dice una muestra de sí mismo, o sea, una muestra de la presencia de Dios y una muestra de la palabra de Dios, de la enseñanza, ¿sí? Y los poderes, y le da una muestra de estas cosas y de los poderes del siglo venidero. Eso se encuentra en Hebreos 6, 4 al 6. Esta obra, continúo leyendo, esta obra del Espíritu Santo continúa en todos los que son alcanzados por el Evangelio de Jesucristo, por muy lejos que estén. Sin embargo, la actividad principal del Espíritu Santo en el mundo, como lo dice Juan, lo que leímos, Juan 6:10, Juan capítulo 16, del 7 al 11, es convencer al mundo de culpa en relación al pecado, a la justicia y al juicio. Amén. Entonces fíjense que esto nos sienta un precedente, y es que hay un interés de Dios por el mundo. Hay un interés de Dios por el mundo, por las personas que Dios tiene predestinadas para ser salvadas. Y ustedes saben que estamos ya en los tiempos finales, que estamos ya próximos a empezar la época del Apocalipsis y todo el fin, toda la tierra y los sucesos y todo lo que está ocurriendo es una preparación para iniciar la etapa final de la iglesia. Así que es todavía, este texto que estamos leyendo es todavía con más urgencia una misión del Espíritu Santo y es un interés de Dios hacia las personas, hacia el mundo, hacia las personas que la iglesia, que el texto llama mundo, pero al final, si analizamos, es la persona que ha sido predestinada por Dios para ser salvada. Amén. Muchas veces, quiero leer esto y continuamos. Dice, muchas veces el Evangelio de Juan atrae nuestra atención al interés que Dios tiene en el mundo. Leemos en Juan 3:16, uno de los textos más conocidos de la Escritura, que Dios Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De modo que Dios Padre está esencialmente interesado en el mundo. Amén.
Además, el Evangelio de Juan atrae nuestra atención a la actividad de Cristo en el mundo. El testimonio de Juan el Bautista, lo que les decía iniciando, era anunciar la llegada de Cristo clamando o diciendo a voz fuerte: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan preparando el camino a Cristo. Eso está en Juan 1:29. En la primera epístola de Juan también leemos que Jesucristo era la propiciación, no solo por nuestros pecados, sino por el pecado de todo el mundo. Así que tanto el Padre como el Hijo, atentos acá, están interesados en lo que la Escritura llama el mundo. Que ya sabemos que el mundo es todas las criaturas, los seres humanos, que están en el pensamiento de Dios desde la eternidad para ser salvados. Todas las personas que han sido predestinadas para ser salvados. Amén. Eso es lo que la Biblia se refiere al mundo en este texto. ¿Ok? Ahora bien, continuamos. Juan 16:8 llama nuestra atención a la actividad de Dios Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, diciendo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Jesús aquí nos está declarando, le está declarando a sus discípulos que pronto viene el día en que el Espíritu Santo se moverá más allá de los confines geográficos de Israel para obrar o trabajar en cada persona por todo el mundo. El muro de separación que prohibía estrictamente a cualquier gentil, como nosotros, el acceso a Dios en el templo, sería derribado por la obra redentora de Cristo Jesús. Y esto es bueno leerlo y dejar estas bases fundamentadas para avanzar. Sé que lo hemos oído varias veces, o si es la primera vez que estás conectándote al discipulado del Espíritu Santo con nosotros, pues qué bueno que estas cosas las vayas aprendiendo, porque son fundamentos sumamente importantes, ¿cierto? Para poder entender lo que hace el Espíritu Santo, y también para nosotros los que conocemos y llevamos un poco más de tiempo, poder orar de una manera puntual, de una manera sabia y de una manera que lleve más provecho. Orar de una manera en el idioma y en el entendimiento de Dios. Amén. Continúa, dice: en Pentecostés, Dios Espíritu Santo se moverá fuera de Jerusalén a Samaria, a Judea y hasta los confines del mundo. Donde quiera que vaya, el Espíritu convencerá al mundo de su culpa en relación al pecado, a la justicia y al juicio. Convencer a las personas de pecado es la obra principal del Espíritu Santo en el mundo. O sea, a las personas que aún no han sido salvadas, ¿cierto? La primera obra o la primera acción que el Espíritu Santo hace hacia una persona que no ha sido salvada es convencerla de pecado. Y esto nos deja a nosotros una enseñanza, y aquí quiero hacer una pausa en la lectura, y nos deja una enseñanza que la manera correcta para uno evangelizar a una persona es a través de la sabiduría del Espíritu Santo en nosotros, poner a esa persona frente a las verdades de Dios, ¿cierto? Y poderla, bajo la gracia y la dirección del Espíritu Santo, convencerla, que la persona sea convencida de pecado. Hoy en día hay muchos cristianos que no han nacido de nuevo, que no han conocido al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo jamás los ha tocado, porque han llegado a la iglesia detrás de promesas, han llegado a la iglesia detrás de: mira, si vas a la iglesia, el Señor te va a dar un mejor empleo. Mira, si recibes al Señor en tu corazón, Él te puede sanar de ese cáncer. Oye, yo quiero que tú recibas al Señor y te congregues, porque así tu vida va a ir mejor, vas a ganar más dinero, te van a ascender en la empresa.
no te van a pasar nunca, 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 nunca nada malo. Nada malo. Y en realidad eso es una mentira. Es una mentira. Fíjense que la obra principal del Espíritu Santo en el mundo, o sea, las personas que aún no han nacido de nuevo, que no conocen a Cristo, que no conocen el Evangelio, es convencerlos de pecado. O sea, prácticamente en este texto el Señor nos está dando el camino por el cual llegar a una persona, porque no hay manera de que una persona pueda sentirse deudor de la gracia, una persona quiera cambiar su estilo de vida, una persona quiera entregarse a Dios si no se siente deudor, o sea, si no se crea en él una convicción de pecado, ¿cierto? Una convicción de justicia, de que sabe que si no se aferra a la justicia en Cristo y si no vive su vida conforme al diseño de Dios, ¿cierto? A eso se refiere a justicia. Pecado es pues lo que se comete cuando uno no conoce a Cristo y uno es consciente de esos errores, confiesa sus pecados y se arrepiente. Luego en justicia, o sea que todo el camino que se vive para el cristiano tiene que ser a través de la justicia de Dios, que tienen que ser buenas obras, ¿cierto? Y el juicio, entender que nadie se puede justificar, nadie se puede autojustificar, ¿sí? Valga la redundancia, para poder alcanzar el cielo o alcanzar las promesas de Dios. Todas esas cosas son por gracia de Dios. Entonces, aquí entendemos, y les digo de una vez y yo les aconsejo, cuando presenten el Evangelio de una manera en la que se pueda la persona sentir reargüida de pecado. Y atención, hay muchas maneras de hacerlo, ¿cierto? Siempre bajo unos ámbitos o unos estándares de respeto, de sabiduría, ¿cierto? No, estaría muy mal llegar a un lugar y sabemos que una persona tiene una tendencia al alcohol y llegar y que nos inviten un día a su casa, ¿cierto? Y llegar y de primeras empezar a decir, uy, eso que hay ahí, esa botella de... A ver. Se nota que no tomo whisky ni nada de eso. Una botella de Bucanas, esa botella que está ahí, eso es del diablo, eso es pecado. No puedes tener eso ahí, hay que botar eso. Por eso esta casa está en maldición. Por eso puede que todas esas cosas que estoy yo diciendo así, dramatizando, sean ciertas. ¿Cierto? Sí. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, artículo 30. ¿Cierto? Es correcto. No daos al vino, no nada de esas cosas. El tomar alcohol de una manera que no es diseñada por Dios, pues eso es pecado. Puede que esas cosas que yo estoy dramatizando sean ciertas y a través de esa atadura del alcoholismo pues vinieron otras cosas a esa supuesta familia que yo me la estoy inventando. Puede que todo eso sea cierto, pero no es la manera correcta y el Espíritu Santo no actúa así, porque el Espíritu Santo es benigno, es amoroso, ¿cierto? Es paciente, es misericordioso y eso es lo que cada cristiano tiene que tener en sí cuando va a convencer al mundo de pecado. Eso es importante dentro de los lineamientos que el Señor nos da, ¿cierto? Tratar de decirle realmente a las personas, mira, Dios dice esto, ¿cierto? Esto es lo que está en la palabra, pero bajo el respeto y no con un espíritu acusador y con un espíritu de religiosidad. Fíjense cómo Jesús atendió a Nicodemo. Jesús de Nazaret, Jesús que es glorioso, atendió a Nicodemo. Fíjense cómo Cristo atiende a Nicodemo de una manera sobrenatural, de una manera increíble. Entonces, convencer a las personas de pecado es la obra principal del Espíritu Santo en el mundo. Amén. Si Él no hiciera esto, en realidad, si el Espíritu Santo no hiciera esto, el mundo no sería convencido de pecado. Amén. Así que pidámosle mucha sabiduría al Señor y más en estos tiempos finales de que nosotros podamos
con la guía y la presencia de Dios delante de nosotros, poder convencer a muchas personas de pecado. Porque ese convencimiento lleva a las personas a aceptar a Jesús en su corazón. Amén. Vamos a continuar la lectura. Dice, la marca del Espíritu Santo obrando en una congregación. Miren esto tan lindo. No es el número de personas que adoran a Dios en esa iglesia, ni la duración de sus reuniones, ni el número de programas que ofrece, la cantidad de discipulados que hagamos, la cantidad de canciones que podamos grabar, si ya somos más de 100 personas en el culto, si el culto dura 4 horas y son 2 de adoración y 1 de alabanza y 2 de prédica. Nada de eso en realidad es una marca de que el Espíritu Santo esté obrando. Más bien, lo que cuenta es la convicción que una congregación tiene de su indignidad. Repito, y voy a volver a leer como tengo acá el texto. La marca del Espíritu Santo obrando en una congregación no es el número de personas que adoran en la iglesia o que asisten a la iglesia, ni la duración de sus reuniones, ni el número de programas o actividades que ofrece. Más bien, lo que cuenta realmente o lo que pesa es la convicción que una congregación tiene de su indignidad. Jesús comienza el Sermón del Monte. Miren, Jesús comienza el Sermón del Monte en Mateo 5, 3, 4. Dice así: dichosos los pobres en espíritu, porque ellos serán consolados. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dice así: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Eso está, Mateo 5, 3, 4. Amén. Él está hablando aquí también de la obra de convencimiento del pecado, la obra que hace el Espíritu. El Espíritu Santo usa o usará el pecado, la justicia y el juicio para convencer al mundo de pecado. Porque, les repito, el interés superior del reino de Cristo es liberar a los pecadores de su culpa y de su perdición. 2 cosas importantes: de su culpa y de su perdición. Amén. Así que esto nos deja ver mucho por qué es necesaria la convicción de pecado. Porque, en el texto lo que más se hace énfasis es que el Espíritu Santo va a venir y la misión es convencer al mundo de pecado, crear en nosotros una convicción de pecado. Porque eso desaparece realmente, hace que desaparezca nuestra carne, nuestra autosuficiencia, nuestras propias opiniones, el yo creo, para mí me parece, porque ya nos sentimos deudores y cuando uno es deudor, uno está a merced de a quien uno le debe. ¿Entienden? Muy bien. Ahora, es importante que profundicemos un poquito en por qué es necesaria la convicción de pecado. Ya les he dicho algunas cosas, pero realmente quiero que ustedes analicen hoy conmigo hasta qué punto esto de qué tan importante es el pecado, la justicia y el juicio en nuestro entorno, en nuestro contexto. Hasta qué punto son estos asuntos centrales en nuestra forma de pensar cuando vamos a actuar en el nombre de Dios o aún en nuestras propias vidas. Y quiero ser puntual en algo, y es que si nosotros realmente no tenemos estas verdades, no son centrales en nuestra ideología,
ahí estamos teniendo unos pensamientos que no están conforme a Dios. Amén. Porque, en otras palabras, si no estás pensando como Dios, estás teniendo otro tipo de pensamientos, otro tipo de ideologías. Y si ha ocurrido eso es porque la impiedad, ¿cierto?, ha tomado posesión de tu mente y de tu interés. Si tú encuentras algo que está en la Biblia y tú en tu opinión dices, pero a mí me parece que esto no funciona así, que esto es permitido, que esto sí puede ser, que esto, ¿cierto? Estás cambiando la ideología de Dios por tu ideología. Estás cambiando tu forma de pensar, las verdades que construyen, ¿cierto?, por unas verdades en las que la base es la impiedad. Y eso te está o te aleja de Dios. Amén. Así que quiero que veamos algo de lo que tocamos el domingo acerca de lo que es el pecado, ¿cierto? Y no vamos a profundizar tanto como el domingo con los términos de los 5 términos que vimos el domingo acerca de pecado, de deuda, pero sí quiero leerles algo en lo que logré como resumir o encontrar algo que nos resuma mucho lo que es el pecado, ¿cierto? De una manera más práctica y una manera más que todas las personas que lleven un mes en la iglesia con nosotros, o lleven 5 años, o lleven 10 años con nosotros, podamos entenderlo. Quiero leerles. Dice: si le preguntas a una persona no creyente qué es el pecado, es posible que su respuesta sea el asesinato, el robo, el incesto o cualquier otra cosa de los agravios que todos los días se reportan en las noticias. Por supuesto que tales hechos detestables son pecado, pero mientras que una persona no sepa que es culpable de tal actividad, puede que nunca se considere pecador. Muchas personas piensan sobre el pecado en términos de horribles manifestaciones externas. Dios, atentos, sin embargo, tiene un estándar más riguroso, más elevado. El Espíritu Santo convence a hombres y mujeres de que el pecado también incluye en lo siguiente. Aquí quiero que veamos algo sumamente lindo e importante. Número 1. El pecado es errar al blanco. Cada persona debe aspirar en conformidad con la ley de Dios. Piensa en un arquero profesional, enseñando a un principiante cómo disparar una flecha en un blanco. El blanco que Dios coloca delante de nosotros es amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Y amar, 2, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La Escritura dice que ningún ser humano ha dado en el blanco. ¿Qué dije yo? La Escritura dice que ningún ser humano ha dado en el blanco. Todos en el mundo han pecado y no han satisfecho o no han satisficho. Dice, todos en el mundo han pecado y no han satisfecho no solo la ley de Dios, ni tampoco la gloria de Dios. Ese es el estándar. No solo hemos lanzado la flecha perdidos y no hemos dado en el blanco, sino que nuestras vidas ni siquiera están cerca de dar en el blanco. 1, 2. El pecado es traspasar el límite. Algunos puestos fronterizos marcan los límites del reino de Dios. El primero estipula que no debemos tener dioses ajenos, excepto al Dios
viviente, al Dios verdadero. El segundo, que no debemos hacernos ídolos ni servir a ídolos. El tercero, que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto nos insta a recordar el día del Señor y guardarlo como santo. El quinto, que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. El sexto nos manda a no hacer violencia a nadie, los 10 mandamientos. El séptimo prohíbe el pecado sexual. El octavo nos dice que respetemos la propiedad privada de los demás y que no tomemos lo que no nos pertenece, lo que pertenece a otros. El noveno condena la mentira, mientras que el décimo nos manda a no codiciar nada que le pertenezca a nuestro prójimo. Dios ha establecido estos límites de tal manera que nadie los pueda mover. Debemos vivir nuestras vidas dentro del espacio cercado por nuestros límites. Repito, debemos vivir nuestra vida dentro del espacio cercado por estos límites. El Señor llevará a juicio a los que deambulan por fuera. Sin embargo, cada uno de nosotros vagamos fuera de estas fronteras de forma deliberada día tras día. A veces nos estrellamos contra las barreras de las leyes de Dios en áreas prohibidas. A veces nos resbalamos una y otra vez justo en las líneas divisoras. Pero ya sea que nos atrapen o no, estamos transgrediendo las leyes de Dios. Y la transgresión o el traspasar la ley es pecado. Amén. Número 3. El pecado es desafiar la justicia. Atentos acá. El pecado es desobediencia. La admirable voz de nuestro Creador, que en su gracia se escuchó al principio y fue registrada en la Biblia, todavía resuena en cada corazón diciendo: mi voluntad es que los maridos amen a sus esposas, por ejemplo, que las esposas obedezcan a sus esposos, que los jóvenes hagan caso a sus padres, que los predicadores proclamen estas verdades, que los prójimos se amen unos a otros. Estas son órdenes del Creador para las criaturas que viven, que se mueven y que tienen su ser en Él. Sin embargo, los humanos constantemente responden con desafío a estas órdenes y a otras más, diciendo: no dejaremos que el Señor gobierne sobre nosotros. O sea, yo hago esto a mi manera, a mí me parece que así está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Cuarto punto. El pecado es vivir una desafiante ilegalidad. Los hombres y las mujeres no están destinados para vivir por su cuenta en este mundo. No fueron creados para decir: bien, esto es lo que pienso de Dios y obedecerlo no es lo que escojo para tener una buena vida. Tales personas son ley para sí mismas. La manera en que escogen vivir termina en caos. No obstante, estamos destinados para vivir por nosotros mismos. No estamos destinados para vivir por nosotros mismos, sino para servir a Dios, encontrando nuestro deleite principal en amarlo con todo nuestro corazón. Amén. Así que, para ir terminando, quiero decirles realmente que cuando el Espíritu Santo enseña a los pecadores qué es el pecado, porque hay que aprenderlo, ¿cierto? Dice la Biblia que el pueblo de Israel en el pasado fue destruido por falta de conocimiento, destruido porque ellos pecaban por ignorantes, pecaban por desconocimiento. Y sea que conozcas
algo en tu vida que es pecado o que conozcas algo que no es pecado, al final del día es pecado. La consecuencia va a ser la misma sí o sí. Un chico que crece en un entorno alejado de Dios y normaliza un error en alguna conducta, por ejemplo el robar, ¿cierto? ¿Sí? Y el chico crece en un ambiente en donde todos sus compañeros, aun sus familiares, todos tienen una herencia de robo. Él crece en un ambiente así y él dice, pues bueno, hay que robar para vivir. Eso es lo que nos toca. Y no hay una convicción de pecado en él y él normaliza el error, ¿cierto? Un abuelo que toda la vida fue promiscuo, fue adúltero, ¿cierto? Sus hijos crecen, lo ven, ¿cierto? Haciendo esto y normalizan el error y antes su abuelo les dice, vea papá, entre más viejas tenga, más varón es, más machito es, ¿cierto? Pues su hijo crece con eso y ese hijo engendra más hijos y los nietos de ese abuelo totalmente normalizado el error, ¿cierto? Terminan, no sé, haciendo imperios porque el pecado sexual va avanzando, terminan viviendo de actividades ilícitas en cuanto al pecado. Seguramente las hijas de él o los nietos terminan viviendo de la prostitución, ¿cierto? O terminan montando, no sé, estoy pensando en ejemplos que podrían ser reales y sé que son reales. Terminan construyendo moteles, terminan trabajando en prostitución, haciendo contenido pornográfico, no sé, porque va de generación en generación y se va degenerando, de generación en generación también se van degenerando. ¿Y qué pasa? Normalizan el pecado porque no se les enseña. Vuelvo a como empiezo la conclusión de esta última parte del discipulado. No se les enseña, nadie les ha enseñado, el Espíritu Santo no les ha enseñado a estos pecadores que eso es pecado. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener discernimiento y sabiduría, y en este tiempo en este año que viene, que nuestra iglesia ha recibido unas palabras proféticas y unas guías en donde vamos a empezar a fructificar y a abrir las puertas de nuestra iglesia de una manera mayor. Tenemos que ser muy sabios y ser discipulados por el Espíritu Santo para que podamos, con la sabiduría de Dios y con los ojos de águila, con los ojos del Espíritu Santo, discernir, ¿cierto? Porque quizás hay cosas que saltan a la vista que son evidentes, que robó, que tiene una adicción, que adulteró, que es iracundo, son cosas que saltan a la vista y se sobreentiende que ya es pecado. Pero hay otras cosas, ¿cierto?, que el Señor tiene que seguir hablando a nuestras vidas, porque hay actitudes del corazón que son pecado, sino que nunca nadie nos ha enseñado y nos ha dicho, oiga, Jackson, eso es pecado, esa actitud del corazón es pecado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nos pasa a nosotros, igual que el pueblo de Israel de la antigüedad. Pecaron y que terminaron en cárceles y en el peor de los casos fueron muchas veces derrotados, destruidos, ¿cierto? Muchas vidas perdidas por falta de conocimiento. Así en nuestra vida cristiana también, a veces nos suceden cosas, nos pasan cosas, vivimos una vida como en un círculo y no vemos la luz al final del día, pero porque no somos conscientes de quizás los errores que estamos cometiendo, los pecados, las actitudes de nuestro corazón. Y muchas veces hemos normalizado el pecado y nadie nos ha enseñado, porque en el peor de los casos, hemos puesto una barrera en nuestra carne y le hemos puesto un límite al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no ha podido enseñarnos a nosotros los pecadores cuál es el pecado que estamos cometiendo. Amén. Y quiero terminar diciéndote que cuando el Espíritu Santo, cuando Dios Espíritu viene a una persona y comienza la obra de gracia en ella, se desvanece
toda su autojustificación ante la vista de Dios. Así que yo te invito en esta noche que tú ores y que tú le pidas al Señor que te muestre qué cosas debes seguir trabajando en tu corazón. Porque no puede nunca en nuestras vidas existir un pensamiento de autojustificación. Jamás, eso no debe jamás aparecer en nuestra oración, ni siquiera en nuestros pensamientos, y mucho menos dejar que eso baje a nuestro corazón, porque cuando ocurre eso, estamos en un problema muy serio, porque nos terminamos alejando del Espíritu Santo, de las cosas que realmente pueden cambiar nuestras familias, pueden cambiar nuestras vidas. Amén. Así que ten un concepto correcto de ti mismo. ¿Cómo logras eso? Busca la presencia de Dios y en tu oración dile: Señor, trabaja en mi corazón, guárdame aún de los errores en los que no soy consciente, hazme consciente, enséñame. Como dijo Jesús, Él les enseñará, les dirá, les guiará. Todas las cosas que deben hacer, el Espíritu Santo se las va a decir. Asimismo, apropiense de esas palabras de Cristo que tienen peso y oren con entendimiento y oren dando en el blanco. Porque a veces oramos por muchas cosas y jamás oramos de la manera en como Dios nos ha pedido que oremos al Espíritu Santo para que Él nos enseñe las cosas que debemos hacer, para que Él trabaje en nuestros corazones, para que Él quite inclinaciones que hay en nuestros corazones que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, para que el Señor abra los ojos y destruya todo lo que nosotros hemos normalizado y hemos construido en nuestro cerebro, que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas. Y como les decía, que nos enseñe a nosotros los pecadores qué es el pecado. Porque es que hemos encasillado el pecado, solo es borracheras, adulterios, fornicaciones, robar, matar, asesinar, tantas cosas, mentir, ¿cierto? Herir, pero hay mucho más que nosotros debemos seguir transformando. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que Dios mira, es mucho más allá. Miren el texto que dice: si tú antes, si no tocabas, no pecabas, pero ahora, si tú miras a una mujer y la deseas, ya tú pecaste, aquí en el corazón. Pues fíjense que el estándar con el Espíritu Santo y con Dios es mucho más alto, así que debemos pedirle al Señor. Y pongo ese ejemplo de que es un pecado del área sexual, en donde miras a alguien y lo codicias, tanto la mujer como el hombre. Lo que pasa es que al hombre se le nota más por su forma de ser, pero las mujeres también pecan en eso. Así cualquier cosa, una raíz de egoísmo, una raíz de amargura, eso es lo mismo que si miraras a un varón y lo desearas. Que si miraras a una mujer y la desearas, es lo mismo que cuando miras a un compañero, a una compañera y tienes envidia. Es lo mismo, porque es pecado. Así que yo te invito en este día a que tú puedas convencerte a ti de tus pecados, que el Espíritu Santo te abra los ojos y te enseñe cuáles son tus errores, cuáles son tus pecados, porque a veces la gente cree: no, a mí me tiene que ir bien porque yo tengo a mi familia bien, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo siempre estoy, yo sirvo, yo hago, yo esto. Hay que ir más allá, que es lo que hay acá en el corazón, porque es que eso es lo que está leyendo Dios. Dios ni siquiera lee los sacrificios y todo lo que se hace. Más que sacrificios, es una obediencia a Dios de corazón y entregarnos. Miren, el secreto para esto es que seamos totalmente honestos. Honestos con el Señor allá en tu lugar secreto, en tu intimidad. Te postras y eres honesto con Dios y el Señor te empieza a hablar. Seguro que sí, te empieza a decir: mira esto, recuerdas esto, mira lo otro. Y empiezas tú a trabajar en tu corazón
y con el tiempo te vas a dar cuenta que estás tan convencido de quién eres realmente, o sea, que eres un pecador, y se crea en ti una convicción de pecado, y esa convicción te lleva a cada día estar más humillado en la presencia de Dios, estar cada día más cercano a Dios, estar cada día más dependiente y estar cada día, como empezó Cristo su sermón del monte, estar cada día más, sentirte, no que estés, sentirte, sí, más pobre y más necesitado. Porque el reino de los cielos es de los necesitados de la presencia, de los que anhelan, de los que no se autojustifican, de los que se creen mejores, de los que, uy, no, yo me voy, porque aquí no está Dios, aquí no, etcétera, ¿cierto? No. Esos son muestras de inmadurez, son muestras de que estamos en nuestra carne y que queremos es lo nuestro. Pero cuando realmente el Espíritu Santo está en nosotros y nos sopla, nos habla y nos dice, oye, eres esto y eres esto. Usted no le queda otra que darle gracias a Dios por el lugar donde usted está, por las cosas que tiene, porque por usted debería estar muerto en sus delitos y pecados. Lo digo yo por mi vida propia y sé que esta enseñanza no les cae a todos ustedes. Yo cuando veo mi vida, veo todo lo que he recibido, veo el anillo que Dios me ha puesto en mi mano, veo la corona, veo las cosas que tengo que administrar, mi familia, mis hijos. Yo no puedo hacer otra cosa que caer de rodillas y dar gracias a Dios por las cosas que tengo. Y así que el Espíritu Santo cada día a nosotros nos hable, porque cuando la gracia atraviesa nuestro corazón, se desvanece toda autojustificación, porque la autojustificación termina en división. Es cuando la gente se va de la iglesia, es cuando la gente se divorcian los matrimonios, es cuando la gente, hay peleas de los padres contra los hijos, de los hijos hacia los padres, porque el hijo quiere lo suyo, que el papá le dice, mira, es esto, es lo otro, obedece, este es el camino, pero el hijo quiere lo suyo, o sea, no está convencido de que lo que está haciendo es pecado. Entonces se autojustifica y aparecen las peleas, la división, etcétera. Así que les leo esto y terminamos, amén. Cuando Dios Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, viene a una persona y comienza la obra de Dios, comienza la obra de la gracia, en otras palabras, la gracia en esa persona, escuchen, se desvanece toda autojustificación ante la vista de Dios. Claro, usted está convencido de pecado. ¿Usted con qué cara se va a poner a usted a...? Por eso dice, cada uno tenga el concepto correcto de sí mismo. Y el concepto correcto no es, como les decía el domingo, bueno, yo voy a analizar a la luz de la Biblia y a la luz de cómo vive cada persona, cuál es el concepto correcto de cada uno. Entonces vemos que lleva una vida así, puede estar en este nivel. Este está como acá. No, el pastor no, ese sí se le nota que está aquí en un concepto más elevado. No, el concepto correcto del que la Biblia le está diciendo, oiga, tengo un concepto correcto de usted mismo. ¿Sabe cuál es el concepto correcto de usted mismo? Que usted es un pecador. Ese es el concepto correcto. Tenga ese concepto de usted mismo. Que a eso es una medicina preventiva del Espíritu Santo para que usted pueda cumplir el versículo que dice, mira a tu hermano, a tu prójimo, no como igual, como mayor. Porque cuando tú tienes a otra persona como mayor, se te desaparece la envidia, se te desaparece la competencia, porque tú dices, él es mayor que yo, así que él todo lo que tiene se lo merece. Y ahí tú te sanas el corazón, te limpias. Y sí, todos, aunque dice la Biblia que todos somos iguales, pero tú en tu corazón, medicina preventiva, ten a tu prójimo como mayor. Porque así dice la Biblia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú eres el mayor de tu vida porque es tu vida. Y Dios dice, así, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya, si la gente viviera eso, mire, no habrían tantas iglesias. Se lo digo en el nombre de Dios, no habría tanta cosa. Las iglesias estarían llenas, estarían todos amándose en unidad, respetándose, viendo al otro como mayor, creyendo en todo. Pero no, viven para sí, se autojustifican,
se alejan, ¿cierto? Porque creen que el pecado solamente es no tomar, no robar, no hacer, no, y no se analizan, no viven su vida conforme al diseño de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo predico esto no como si lo hubiera alcanzado, sino estoy en ese proceso y estamos todos como Casa de Sion en ese proceso de que pidiéndole al Señor que nos enseñe a nosotros los pecadores qué es el pecado, para que nuestra vida cada día vaya en aumento y podamos cada día fructificar más y más y más en nuestro corazón, en nuestros ministerios y en todas las cosas que hagamos y que tengamos a nuestro alcance. Así que esto ha sido todo por hoy. Que el Señor me los bendiga mucho. Vamos a orar y terminamos. Amén. Inclina ahí tu rostro. Señor, te damos gracias por este discipulado, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, nunca deja de sorprendernos, nunca deja de cubrirnos. Yo y mi familia estamos sorprendidos, Señor, de cómo tú has sido tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque no hemos recogido lo que sembramos en nuestra juventud, Señor. Gracias, Señor, porque has maldecido, Señor, toda esa hierba, Señor. Toda esa zarza, Señor, que se sembró. Tú has maldecido todo eso en nuestras vidas. Y yo estoy muy agradecido. Nuestra iglesia, nuestras familias, todos estamos profundamente agradecidos contigo, Señor. Queremos prepararnos, Señor. Queremos cada día ser más conscientes de quién tú eres, Espíritu Santo. Permítenos que a través de estos discipulados podamos seguir edificándonos, Señor, y que la palabra corra, Señor. También permite que mis hermanos, mis compañeros de ministerio puedan compartir estos mensajes para que el mensaje, la palabra corra, Señor, porque este mundo, Señor, necesita ser convencido de pecado, Señor. Nosotros necesitamos ser convencidos de nuestras actitudes del corazón, también de pecado, Señor, pero el mundo también lo necesita, Señor. Por eso yo te pido que corra tu palabra, Señor, que corra el mensaje en estos últimos tiempos que hemos visto señales, todo lo que está ocurriendo, Señor, en donde se cumple a cabalidad todo lo profetizado en Apocalipsis, en Ezequiel, en Zacarías, Señor, todas estas palabras que a la luz de tu palabra se hacen realidades, Señor. Entendemos que es urgente, Señor, que nosotros podamos unirnos a tu intención, que nosotros podamos unirnos a tu propósito fundamental hacia el mundo, y es convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Danos la sabiduría para que primeramente nosotros seamos convencidos de pecado, justicia y juicio, para que así ahí sí podamos salir y convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, como ya nosotros hemos sido convencidos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, familia. Entonces, como es una buena y santa costumbre, nos vemos por este mismo canal a esta misma hora de hoy en 15 días. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Adiós. Las cosas que eran para mi ganancia ya no valen casi nada, es como nada. Lo mucho que tenía me lo había dado el mundo, qué ilusión, fue como nada. Olvidándome de lo que queda atrás, yo prosigo hacia adelante, demostrándote que he vuelto a la carrera que has planeado para mí. Yo no me voy a rendir jamás, porque Cristo está en mi corazón.
atrás, yo prosigo hacia adelante, demostrándote que he vuelto a la carrera que has planeado para mí.